Bienvenidos a una nueva entrevista en Deutsche Welle en español. Mi nombre es Carol Guerrero, los saludo desde Berlín y hoy nuestro invitado es el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, quien nos atiende desde Bogotá para hablar de la situación que se ha vivido en ese país en los últimos días. Señor ministro de Defensa, Diego Molano, muchas gracias por permitirnos hablar con usted en un momento tan complejo en Colombia. A ti, muchas gracias, un saludo muy especial y muchas gracias por la posibilidad de participar en este importante programa. Pues ministro, hemos visto con mucha preocupación los hechos violentos que se vienen registrando desde que iniciaron las protestas el pasado 28 de abril. Algunos incluso afirman que son las manifestaciones más violentas que han visto. ¿Cómo se pueden explicar todos estos hechos tan graves que se han producido en ciudades como Cali? Lo que estamos viviendo en Colombia es un fenómeno que comenzó a verse en América Latina desde el año 2019, grandes movilizaciones sociales, buscando canalizar inquietudes e insatisfacciones de los ciudadanos y por supuesto después del COVID han comenzado nuevamente esas manifestaciones sociales por la expresión de inconformidades de los ciudadanos. Sin embargo, lo preocupante de esta situación es que han comenzado a darse acciones de vandalismo de un grupo de vándalos que buscan infiltrar estas actividades de manifestación y han generado hechos vandálicos, casi de terrorismo de baja intensidad en ciertas regiones y municipios colombianos con el fin de generar inestabilidad, que son planeados y organizados sistemáticamente y buscando afectar infraestructuras públicas, buscando afectar entidades de gobierno, además de buscando afectar sistemas de transporte público. Como fuerza pública tenemos en Colombia hoy el deber de proteger a todos los colombianos que siguen en sus casas, aplicando protocolos de bioseguridad, también proteger a los manifestantes, garantizar su vida, pero frente a los hechos vandálicos que buscan generar destrucción, que afectan la seguridad y la tranquilidad, es necesario actuar y que es lo que hemos venido haciendo con la fuerza pública. Ministro, ¿tiene usted alguna explicación de por qué la situación en Cali particularmente ha sido tan violenta? Según cifras de la Defensoría del Pueblo, de los al menos 24 muertos que han dejado estas protestas, 17 se registraron en el Valle del Cauca, cuya capital es Cali. ¿Qué es lo que pasa en esa región de Colombia, ministro? Como se evidenció en el caso de Cali, particularmente las protestas pacíficas se desarrollaron, pero también simultáneamente se desarrolló una actividad vandálica premeditada, sistemática y organizada para atentar contra la ciudad. En la ciudad del 28 de abril fueron destruidos 42 entidades financieras, fueron atacadas la gobernación, fue atacado la alcaldía, la entidad de la Fiscalía, entidades públicas. Fueron destruidos alrededor del 60% de los sistemas de transporte público, lo mismo que atacados las estaciones de policía. En esa violencia, por supuesto, se generaron alteraciones del orden público y, por supuesto, aquí lo que queremos es que ninguna vida de ningún colombiano se vea afectada, ni civiles que estuvieron participando en las marchas, ni, por supuesto, de los policías que también fueron atacados. Hasta el momento se han identificado 28 casos, de esos 28 casos, a nivel nacional durante este periodo de tiempo. En el caso de Cali ha sido la situación más grave. El informe que se presentaba el día de ayer relacionados con hechos de las investigaciones de estos casos, 16 son en Cali y de esos en estos casos son 6 las víctimas que tiene la Fiscalía General de la Nación investigando si hay una conexidad real y directa con la Policía Nacional. Por supuesto, frente a esos hechos, toda la exigencia, toda la transparencia para que se entregue la información y rápidamente sean judicializados como corresponde, de modo que no exista ningún tipo de impunidad. Aquí no toleramos comportamientos abusivos y delictuales por parte de la fuerza pública, todo el apoyo a la fuerza pública, pero también toda la exigencia. Ministro, en redes sociales circulan muchos videos y es muy difícil saber cuáles corresponden a estas manifestaciones en Colombia y cuáles no. En las últimas horas, la organización Human Rights Watch publicó un video para denunciar el uso de tanquetas con lanzadores de proyectiles dirigidos a los manifestantes. ¿Nos puede confirmar usted si este hecho se registró en estas protestas y, de ser así, por qué se recurrió al uso de estas tanquetas?
En el caso y es muy importante el llamado que tú haces, porque lo que ha venido sucediendo es que también estamos bajo un ataque cibernético y en redes sociales donde circulan muchas noticias falsas. También estamos haciendo un esfuerzo muy importante de modo que se verifique cuáles son las fuentes oficiales y se puedan validar estos hechos. En el caso del SMAT, y en el caso de la policía, cuando se actúa con SMAT y cuando hay uso de tanquetas, cuando existen disturbios que afectan la tranquilidad, la seguridad, o puede generarse violencia frente a terceros, frente a otros ciudadanos, con destrucción de entidades públicas, con el fin de que se disuelvan aquellos disturbios que están generando malestar en la sociedad. Eso es cuando se debe utilizar. De ninguna manera, desde esas tanquetas pueden haber disparos contra ningún funcionario o contra ningún ciudadano, y en este caso es materia de investigación ese video para verificar tiempo, modo, lugar, cuándo ocurrió, y esa investigación está en curso. Hoy lo que establecen los protocolos es que las tanquetas se utilizan como elemento disuasivo cuando hay un disturbio que pueda afectar la tranquilidad o que prevé que pueda haber algún tipo de otra afectación a infraestructura pública. Tanto la ONU como la Unión Europea consideran que en el marco de estas manifestaciones se ha hecho un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía colombiana. ¿Qué responde usted a estas denuncias que hacen estas organizaciones, ministro? No, el gobierno de Colombia y el gobierno del presidente Duque es una democracia respetuoso de todas las instituciones y que también en la Constitución establece el derecho a la protesta cuando esta es pacífica. Y precisamente uno mira los resultados. Esta mañana estábamos mirando los resultados en términos de las manifestaciones, y lo que vemos es que a lo largo de los últimos años el número de movilizaciones por año se ha venido incrementando, y en esas tiene la función la policía de acompañarlas. Solo el año pasado se presentaron alrededor de 658 marchas con 124.000 participantes, más de 11.000 concentraciones con 400.000 participantes colombianos. Este año ya son 817 marchas con 247.000 participantes. En todas ellas han sido acompañadas ellas por la policía para garantizar su normal funcionamiento. El propósito en estos casos es que se provea seguridad para que se puedan desarrollar esas marchas y se acompañen como está establecido en la ley y en los protocolos de actuación de los colombianos. Este es un Estado y un gobierno garante de ese derecho de la protesta, por supuesto, cuando éste es pacífica. Lo que ha venido sucediendo es que también han surgido hechos vandálicos, financiados y apoyados por grupos al margen de la ley, que apoyan estos vándalos, que en ciudades como Cali han generado destrucción y hoy están en algunos casos generando obstrucciones de vías públicas que afectan la alimentación de las ciudades como Cali, donde no se permite llegar el alimento, donde se ha obstaculizado la llegada de oxígeno, inclusive de las vacunas del COVID, del plan de vacunación. Entonces yo creo que es muy importante diferenciar que aquí hay un gobierno que es garante de esos derechos. Aproximadamente 80.000 personas han participado desde el 28 de abril hasta ahora, en promedio, cada día en diferentes movilizaciones a las cuales se les ha garantizado el derecho a participar, lo mismo que la responsabilidad que tenemos frente a aquellos que se quedan en su casa, no han participado en las movilizaciones. Esa es la función del Estado. Allí donde se han presentado vandalismo, actuaciones en contra de otros ciudadanos, destrucción de bienes públicos por este sistema orquestado de organizaciones criminales, pues es necesario actuar con contundencia, y es frente a ellos los enemigos de Colombia los que tenemos que actuar, aquellos que hacen vandalismo, que destruyen. Volviendo a revisar las cifras de la Defensoría del Pueblo, ministro, al menos 11 de los fallecidos en las manifestaciones habrían muerto por acción de la policía. ¿Se están investigando estos casos? Claro que sí, inmediatamente sucedieron los hechos. Es la misma Policía Nacional la que abre investigación a través de su oficina de la Inspección General. En este momento tenemos, como tú lo señalas, 11 víctimas que podrían tener relación directa con las actividades de la manifestación pública, y por lo tanto en ese ejercicio lo que viene dándose es un proceso de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, y adicionalmente han sido adoptadas por la Procuraduría General un derecho preferente de investigación. La responsabilidad de la Policía
policía es suministrar toda la información y tener toda la cooperación para que lo más pronto posible esos hechos se encuentren en evidencia y particularmente se tomen decisiones judiciales. Aquí no toleramos ningún tipo de abuso policial o exceso y garantizamos que se ejecute la justicia. De hecho, el año pasado, durante algunas de las manifestaciones, se presentaron algunos casos de excesos por parte de la policía y allí donde eso surgió, en el caso de la muerte de una persona, actuó la policía, colaboró con la justicia y la justicia tomó decisiones. Hoy esos policías están condenados, pero en su gran mayoría lo que tenemos hoy precisamente es una fuerza pública, unos policías que lo que buscan es proteger a todos los colombianos, aquellos que están en sus casas, garantizar que se dé el derecho a la manifestación pacífica, pero por supuesto participar en todo el proceso de protección frente a esos actos vandálicos que son los que en este momento están generando afectaciones y violencia. En unos mensajes en Twitter, el consejero presidencial para la Seguridad Nacional de Colombia, Rafael Guarín, ha dicho que es evidente que la escalada de vandalismo y violencia tiene detrás no solo al ELN y las disidencias de las FARC, sino también a Nicolás Maduro y el llamado Cartel de los Soles. ¿Qué evidencia tiene el gobierno colombiano de que el régimen venezolano tiene algo que ver con los hechos violentos que se han registrado en el marco de estas manifestaciones, ministro? Lo que es absolutamente claro es que donde hay disidencias de la FARC hay narcotráfico y hoy hay apoyo de Venezuela. Esa es una conexión evidente. Las principales cabecillas de las FARC, como es el caso de la narcotalia, como alias Iván Márquez o como el caso de alias El Paisa, están en Venezuela y desde allá están buscando orquestar acciones en contra de Colombia y en el caso particular de esta afectación hay relaciones en la financiación de estas actividades de los grupos vandálicos en las ciudades de Cali, por ejemplo. El presidente Iván Duque ha expresado su deseo de reunirse con los organizadores del paro nacional. También se ha reunido con la llamada Coalición de la Esperanza. Tenemos entendido que el gobierno colombiano ha establecido contacto con expresidentes. ¿Qué se espera de todos estos diálogos, ministro? No, por supuesto, el presidente Duque es un demócrata, es un hombre que conversa y dialoga con todos los sectores de la vida nacional y ante esta coyuntura lo que ha abierto es un diálogo de modo que podamos avanzar como sociedad para construir. Nosotros en el Ministerio de Defensa aquí lo que queremos es garantizar que por supuesto se preserve la vida. Nos duele tremendamente cualquier tipo de violencia que afecte la vida de aquellos colombianos que aún están en sus casas, de aquellos colombianos que quieren manifestarse pacíficamente para expresar sus inconformidades o para expresar nuevas ideas, por supuesto, pero también nos duele mucho la vida que han perdido los policías de Colombia cuando se afectan por estos vandalismos desaforados que han afectado a la infraestructura pública. Este diálogo lo que busca es generar opciones para construir futuro. A eso nos debemos trabajar en la sociedad colombiana, garantizar hacia el futuro ese diálogo y esa discusión para generar unión. Cuando hay una amenaza violenta como la que están generando estos vándalos, cuando hay obstrucciones, lo que busca este diálogo es construir futuro y construir opciones de futuro con acciones concretas para la sociedad colombiana. Ministro, antes de despedirlo, porque sabemos que tiene una agenda muy complicada, permítanos por favor cambiar de tema para hablar de otro hecho que también hemos registrado aquí en Deutsche Welle y es el de los enfrentamientos en la frontera con Venezuela. ¿Sabe usted cuál es la situación actual? ¿Se han calmado las cosas o sencillamente ese asunto se ha eclipsado por las protestas que tienen lugar en este momento en el país? Se ha eclipsado por las protestas, pero en la frontera de Colombia con Venezuela, al frente de un departamento que se denomina Arauca, siguen las confrontaciones entre las disidencias de la FARC y la Guardia Venezolana. Y allí lo que tenemos en Venezuela específicamente es una disputa en un territorio venezolano por el negocio del narcotráfico, en donde la relación de las disidencias de la FARC, de alias Iván Márquez, con la Guardia venezolana, las fuerzas militares venezolanas están buscando expulsar de ese territorio a otras disidencias de las FARC, todo por el negocio del narcotráfico y eso desafortunadamente está afectando a la ciudadanía, a los civiles venezolanos. Esto ha generado una grave crisis humanitaria, más de 5.600 compatriotas venezolanos y algunos colombianos tuvieron que desplazarse al interior de Colombia, están ubicados hoy en un municipio que se llama Arauquita, con una compleja situación humanitaria. El gobierno colombiano ha apoyado a esos desplazados y espera que se den las condiciones de retorno con toda la seguridad necesaria para que puedan volver a su país. Y finalmente, ministro, el glifosato. ¿Cuándo retomará Colombia la aspersión con este polémico glifosato? El gobierno de Colombia entiende como el narcotráfico como la mayor amenaza
a la tranquilidad y a la seguridad en Colombia, porque es el narcotráfico el que genera la fuente de recursos que alimenta la violencia, la que permite que los grupos armados ilegales compren armas, la que está destruyendo el medio ambiente, porque contamina. Por una hectárea de coca hay que deforestar casi hectárea y media de bosque, las selvas colombianas, porque es la que más contamina los ríos alrededor de los laboratorios de coca, y el gobierno colombiano lo que tiene es una estrategia para lograr reducir el total de hectáreas de cocas que se había incrementado en los últimos años, casi a 179.000 hectáreas, lo hace a través de erradicación manual con campesinos y con policías y soldados, lo hace también a través de programas de sustitución voluntaria, pero como en algunos sitios hay protección de grupos armados ilegales, grandes excesiones de coca, un instrumento posible para hacerlo es la aplicación de aspersión con precisión, que es la que está en discusión. Inmediatamente sea autorizada y se cumpla con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional, pues se desarrollaría ese tipo de mecanismos como la aspersión. Señor Ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, muchas gracias por habernos acompañado y que tenga usted una buena jornada ahí en Bogotá.